En esta semana se nos juntan lo que se conoce como las fiestas del otoño, que son Yom Teruah o fiesta de las trompetas, Yom Kippur o día de expiación, y Sukkot, conocida también como tabernáculos. En una de las fiestas de tabernáculo fue donde el Mashiach se levanta y dice: el que tenga sed venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, el Mashiach estaba diciendo que si uno desea tener a Dios, si uno desea tener las cosas que proceden del cielo, a través de Él nosotros podemos alcanzarlas. Y tendremos, ¿qué cosa? La bendición de la vida eterna. Entonces, ¿por qué es tan importante las fiestas del Eterno? ¿Por qué son de vital importancia y por qué nosotros tenemos que poner tanta atención en esto? Porque sencilla y llanamente, en cada fiesta Dios nos está dando la clave para la salvación de nuestra alma. En cada invitación que Él hace, nos está dando una clave para que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Por eso, mis hermanos, es que yo quiero concientizar al pueblo de Dios para que usted abrace las fiestas como un regalo, una bendición del Eterno, como una clave para que usted alcance la salvación y el descanso de su alma. Las fiestas tienen que ver, o las fiestas comienzan con un Shabbat, con un día de reposo. Dios dice que ese día no trabajes. ¿Y sabe por qué? Porque cuando te desconectas del trabajo y cuando te sientas a comer el pan que desciende del cielo, lo saboreas mejor. No es lo mismo explicarle a una persona el plan de salvación o lo que Dios tiene para su vida en el trabajo, allí en el semáforo, alguien que se paró y tú le comienzas a dar algo, o un tratado, o comienzas a hablarle algo, o alguien que va por la calle, o alguien que está en la playa. No es lo mismo hablarle a esa persona cuando tiene su mente y sus sentidos concentrados en otra cosa, que darle o que hablarle en el momento donde él se desconecta del mundo, para que todos sus sentidos estén colocados exclusivamente en lo que él va a oír. Por eso es tan importante el día de reposo, donde te desconectas de todas las cosas y donde pones tu atención exclusiva en la palabra que Dios te va a hablar. Por eso es que en el servicio de las sinagogas, hermanos, no se usa celulares ni nada de eso, porque eso te distrae. La gente va a oír, a poner atención lo que la palabra de Dios dice. El maestro dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque es que hay gente que tienen oídos pero no quieren oír. Entonces lo que Dios está buscando es que tú realmente quieras oír, que pongas atención a lo que Él te va a decir. Bien, volviendo al tema de las fiestas, no es un secreto para nadie que en la Pascua muere el Cordero de Dios.
hay 3 fiestas que son mandatorias a ser cumplidas en la tierra de Israel. 3 fiestas obligatorias donde tú necesitas estar en Israel y que tenían que ser celebradas en el templo. Por eso ustedes van a darse cuenta que de esas 3 fiestas son las que más habla en el Nuevo Testamento, o de las que más se hablan en el Nuevo Testamento. Se habla del Pentecostés, se habla de la Pascua y se habla de Sukkot o tabernáculos. ¿Por qué razón? Porque esas 3 fiestas son obligatorias celebrarlas en Israel. No podía celebrarse en ningún otro lugar. La gente tenía que venir allí a Jerusalén a celebrarlas. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, el día que desciende el Ruach Kadosh o el Espíritu Santo sobre los primeros creyentes, la Biblia va a decir que habían varones de todas las regiones y que mirando lo que había acontecido se acercaron y comenzaron a oír a los primeros discípulos hablando en nuevas lenguas. O sea, eran personas que venían de otras partes, ¿verdad?, a la tierra de Israel, al templo, para celebrar para celebrar el Pentecostés, o Shavuot, como se dice, primeros frutos, porque no se le permitía celebrarlo en otro lugar. Tú puedes celebrar el Shabbat en otro lugar, tú puedes celebrar el día de expiación en otro lugar, tú puedes celebrar muchas fiestas en otro lugar, o algunas otras fiestas en otro lugar, pero precisamente esas 3 tenían que hacerse en el templo de Israel. En esas 3 fiestas están inscritas o está inscrito la profecía de la salvación. ¿Y por qué para nosotros es tan importante y recibir de esa información todo lo que podamos recibir para el crecimiento espiritual nuestro? Bien, entonces, para nadie es una sorpresa o para nadie es un secreto que en la Pascua muere el Cordero de Dios para cumplirse la primera fiesta que es indispensable celebrarla en el templo. Todos sabemos en qué fecha murió el Mesías, ¿verdad que sí? Murió en una fiesta del Eterno, en el día de la Pascua, en el día que se celebraba el sacrificio que los hebreos habían hecho en Egipto a través de un cordero, matando el cordero, tomando la sangre, colocándola en los dinteles de las puertas. En ese día muere el Mashiach, el Cordero de Dios. Entonces, sabemos perfectamente y no tenemos duda de que Él murió precisamente en ese día. Ya de allí Dios nos estaba dando como una idea, o nos estaba dando una profecía de la importancia de las fiestas. La próxima fiesta que es obligatoria celebrar en Israel es la fiesta de Shavuot o Pentecostés. ¿Qué sucedió según la palabra de Dios en Pentecostés? 50 días después de la Pascua. ¿Qué fue lo que sucedió según el libro de los Hechos? El Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh desciende en el día de Pentecostés y no descendió sobre los discípulos para que ellos hablaran cosas que no se les entendía. Descendió para que aquellos hombres que estaban en Jerusalén, que hablaban otra lengua,
pudieran recibir los mandamientos del Eterno en su propio lenguaje. Usted lee el libro de los Hechos, capítulo 2, usted se va a dar cuenta que las personas que estaban allí estaban entendiendo en su idioma lo que estas personas estaban diciendo. Por eso, mis hermanos, que hablar en lenguas y no explicar lo que estás hablando, dejas a la persona en ascuas, lo dejas confuso. Porque lo que ellos estaban haciendo allí era dictando la ley de Dios en el idioma de los extranjeros para que ellos llevaran esos mandamientos en sus corazones. ¿Por qué? Porque casualmente en el día de Pentecostés Israel recibió la ley, la tabla o las tablas de la ley en el Sinaí. Precisamente en ese día Dios les entregó la ley en el Sinaí. Entonces, en Pentecostés se estaba repitiendo lo que había sucedido en el Sinaí. En el Sinaí, Israel estaba recibiendo la ley y se dice que los ángeles estaban repitiendo la palabra de Dios o la ley en 70 idiomas distintos, que eran los 70 idiomas que se hablaban en las 70 diferentes naciones de la época de Moisés, mostrando que la ley que Dios le estaba dando a Moisés no solamente era para el pueblo de Israel, sino que también era para las naciones de la época. Sí, porque nosotros nos han metido ese cuento, que la ley es solo para Israel. Pues como la ley es para Israel, entonces mate, a ver cómo le va. O robe, a ver si no lo meten preso. Sí, porque esa es la ley. No robarás, no matarás. Entonces, en el Sinaí se estaba entregando la ley y se estaba repitiendo en 70 diferentes idiomas la palabra de Dios, para que esas personas que estaban allí entendieran que la ley era para todo el mundo, que no solamente era para el pueblo de Israel, aunque Israel había sido escogido para llevar esa ley a las naciones. En Pentecostés sucede lo mismo. Los primeros discípulos reciben la palabra de Dios y ellos comienzan, ya esta vez no eran los ángeles los que los estaban repitiendo, sino que esta vez eran los hombres que comenzaron a repetir la palabra de Dios o la ley de Dios en diferentes idiomas para llevarla a todas las naciones. Ahora, déjenme decirle algo, mis hermanos. ¿Ese no es el plan de Dios? ¿No es el plan de Dios que el Evangelio se conozca en todas las naciones? ¿Y no es el plan de Dios que a las personas se les predique en su idioma? Porque si yo me pongo aquí a hablar en hebreo, hermanos, que ustedes, ¿qué me van a entender? ¿Será que me entienden? Para empezar, que ni siquiera yo lo hablo. Yo no me esfuerzo por eso, hermano, porque yo necesito es lo primero, tener el plan de salvación y entregárselo en el idioma de la persona. Que le encontramos mejor sabor, o le encontramos mejor sabor o mejor explicación en el hebreo, sí, está bien, pero ustedes necesitan recibir el mensaje en el idioma de ustedes para que lo entiendan. Eso fue lo que nosotros estamos haciendo ahora en la mañana, ¿verdad? Que estamos hablándole a personas en su propio idioma para que ellos capten mejor la información. Entonces, tenemos dos de las fiestas cumplidas exactamente el mismo día. Primero, la muerte del Mesías, y luego, ¿qué cosa? La entrega de la ley en los corazones
de los primeros creyentes. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, ¿verdad? Esta vez voy a sellar la palabra en sus corazones. Estaba tan sellado en sus corazones que no solamente la estaban recibiendo, sino que la estaban repartiendo a otras personas en el idioma que la persona lo necesitaba. De allí, en ese momento, Dios le estaba dando un mensaje a los discípulos, y era que el plan de salvación era para todo el mundo. Ellos todavía no lo habían captado, porque Pedro, después de muchos años, no lo había entendido, y tampoco lo había entendido Santiago. Pero ya ahí Dios le estaba diciendo que lo que ellos habían recibido no era para que se quedaran ellos, para que se quedaran solamente allí en Jerusalén, sino para que lo entregaran para el resto de las naciones. Entonces, hay otra fiesta que es obligatoria, y es, ¿qué cosa? Sukkot, o tabernáculos. Por eso les decía que esas son las tres fiestas más nombradas en el Nuevo Testamento. Te va a oír de la Pascua, va a oír de Pentecostés y va a oír de la fiesta de los tabernáculos. Si usted lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que son las tres fiestas más nombradas. Ahora, mis hermanos, tomando en cuenta que lo que el Padre quiere, según la Torá, es el retorno del Hijo a la casa del Padre. Como les he dicho, el ADN de la Biblia es la historia del Hijo pródigo. Tomando en cuenta que todo comenzó en un huerto, y que el propósito de Dios es regresarnos a la casa de Él, al huerto, al Edén. En estas tres fiestas está el plan de salvación, está el comienzo del retorno, la manera como te mantienes en el camino y el final que hay para tu alma. Ya habíamos explicado que en Pascua está el perdón de nuestros pecados. A través del sacrificio del Mashiach, nuestras almas son perdonadas, y cuando hay un arrepentimiento, ¿verdad?, que equivale al sacrificio o a la muerte de Mashiach, hay un arrepentimiento en nuestras almas. Entonces, ¿qué cosa hay? Hay un comienzo a retornar a la casa del Padre. No puede haber un retorno si no hay arrepentimiento. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no entiendes la necesidad de la muerte del Mashiach para el perdón de tus pecados, no hay un arrepentimiento, y por lo tanto no hay un retorno. Pedro dijo: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, lo primero que tiene que haber para retornar a la casa del Padre, ¿qué cosa es? Dígalo conmigo: una teshuvah, un arrepentimiento, un reconocimiento de que has fallado. He pecado contra el cielo, contra Dios, por tanto voy y le voy a decir a mi Padre que no soy digno de que me reciba, pero si me recibe como uno de sus siervos, entonces tendré la oportunidad de quedarme en su casa. Él se conforma ahora no con ser hijo, sino con ser siervo, porque el buen siervo se queda allí en la casa del Padre, o se queda trabajando para el Padre para siempre. Si recuerdan que el siervo que decía que su amo había sido bueno con él, que le había dado mujer e hijo y que lo amaba, ¿qué hacía el amo? Lo llevaba a una puerta y le golpeaba la oreja
en señal de que esa persona había tomado la decisión de quedarse como esclavo o como siervo para siempre con su amo, porque su amo lo había tratado bien. Yo amo a mi amo y me quiero quedar acá. Entonces, el hijo dice: no me hagas uno de tus hijos, o no me aceptes como hijo, hazme como un jornalero, porque aún de jornalero yo me quiero quedar acá. Prefiero quedarme como jornalero en tu casa que fuera de ella. David lo va a decir de otra manera: prefiero vivir un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero ser un siervo de Dios y tener la protección de Dios que estar fuera de Él. Eso es lo que el hijo pródigo está diciendo. Entonces, tiene que haber un reconocimiento de que has pecado, de que le has fallado al Eterno, para comenzar el retorno. Entonces, ¿en qué fiesta encontramos ese primer paso? En Pascua. En Pascua vemos el Cordero de Dios. En otras palabras, tú eres pecador, pero Dios va a suplir los medios para no quitarte la vida, para devolverte la vida, y lo va a hacer a través del Mesías. Por lo tanto, debes de tener una conciencia, debes de tener conciencia y reconocer tu culpabilidad y comenzar el retorno o regresar a los caminos del Eterno. Ahora, la segunda fiesta que nos encontramos es la fiesta de Pentecostés. Dijimos que en el Pentecostés el pueblo o los primeros discípulos reciben ¿qué cosa? La Torá en sus corazones. Reciben los mandamientos en sus corazones. Que de eso se trata el nuevo pacto, ¿verdad? En el nuevo pacto yo colocaré mi ley sobre sus corazones y ellos serán para mí ¿qué cosa? Pueblo, y yo seré para ellos Dios. Entonces, la salvación no solamente consta de una fiesta, hay 3 fiestas: la Pascua, Pentecostés, que es cuando Dios te entrega su ley. ¿Para qué? Para que entonces emplees el camino hacia el Padre. No solamente es con reconocer que eres un pecador, sino que es necesario que te conviertas a Él. Es necesario que a partir de ahora comiences a ser obediente a su palabra, y como se te hace sumamente difícil obedecer su palabra, entonces Dios te da del espíritu que estaba en Mashiach, te lo entrega a ti para que tengas fuerza, y así como el Mashiach fue obediente, tú vas a ser obediente. Por eso el Espíritu Santo o el Ruach Kadosh no puede descender si Mashiach no sube, porque era necesario sacarle el espíritu que había en Mashiach para repartirlo, vamos a decirlo de esa manera, en sus discípulos. En Juan 14, mis hermanos, está la clave de todo lo que yo estoy explicando, y por eso vayan para su casa y leanlo. En ese día ustedes van a ver que yo estoy en el Padre, que yo estoy en vosotros, y ahí está toda la explicación. El que me ama guarda mis mandamientos, vendremos a Él, haremos morada en Él. Esa fuerza espiritual que estaba en Mashiach, que estaba en Yeshua, tenía que estar en los discípulos para que ellos comenzaran a ser obedientes como lo fue su maestro. El que me ama guarda mis mandamientos. Y entonces el Padre vendrá a Él, o vendremos a Él y haremos morada en Él. Esa fuerza que Él tenía para mantenerse santo y puro para Dios, entonces Dios se la estaba dando también a aquellos que tengan el deseo. Mis hermanos,
el guardar los mandamientos no es un acto que usted pueda hacer por sus propias fuerzas. El que quiera guardar los mandamientos con sus propias fuerzas, pues sencillamente le va a tocar hacer como hacen algunos judíos. Por allí vimos una película que hay un niñito que está en un autobús y por allá hay una muchacha en el autobús sentada y el niñito le comienza a ver las piernas. Entonces el papá se da cuenta y coge un libro y se lo entrega al niñito y le dice: ponte a leer el libro, porque mientras estaba leyendo el libro pues él no iba a estar viéndole las piernas a la muchacha. Y hay otros que llegan a un extremo, hay unos que se golpean. Por eso la Biblia dice que si tu ojo te es tropiezo, quítatelo. Entonces ellos, como tratan de agradarle a Dios, se golpean, como para evitar la tentación. Ustedes no se han dado cuenta que aquellos que iban a guardar y a estar trabajando dentro del palacio del rey, para que no se metieran con las doncellas del rey, ¿qué le hacían? Lo castraban. De esa manera ellos estaban allí y el rey estaba tranquilo de que no le iban a tocar ninguna de las doncellas. ¿Por qué? Porque, hermano, es imposible controlar esta carne. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios envía esa fuerza espiritual a nuestro cuerpo para que tengamos control sobre él y para que nosotros entonces seamos obedientes a los mandamientos, como lo fue el Maestro Yeshua HaMashiach. Entonces, nos arrepentimos en Pascua, aceptamos el sacrificio del Cordero como el perdón de nuestros pecados, y en Pentecostés recibimos la clave para mantenernos en el camino. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Eterno. Ahora, la santidad para la iglesia cristiana es vestirse de una manera, andar de cierta forma, hablar de cierta manera, pero la santidad se logra solamente a través de la palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tus mandamientos, tu Torah, tu palabra es verdad. Por eso es que no podía santificar a aquellos discípulos sin darles el Ruach Kadosh. No era posible santificarlos, porque lo que santificó al Mesías era el espíritu de santidad que habitaba en él. Esa es la razón por la cual él es resucitado de entre los muertos. Eso lo dice el libro de Romanos, que él fue resucitado de los muertos. ¿Por qué? Por el espíritu de santidad que habitaba en él. Entonces, ese espíritu de santidad que estaba en el Mesías ahora está dentro de los discípulos, que es el espíritu de santidad que usted y yo necesitamos recibir. No ese espíritu de santidad que enseñan en las iglesias, que tú te tienes que vestir de esta manera, que tienes que tener la falda por acá, que te tienes que poner una sotana, que tienes que vestirte de blanco, que tienes que vestirte de negro. No, eso no es el espíritu de santidad. Eso es un espíritu de confusión que está mirando la parte externa de la persona y no está mirando el cambio interno. El espíritu de santidad es el que coloca a Dios en tu corazón. Es la ley del Eterno para que comiences a guardar los mandamientos. Y cuando usted tiene la ley de Dios en su corazón, mis hermanos, usted no tiene que decirle cómo tiene que vestirte, usted no tiene que decirle cómo tiene que hacer las cosas, porque usted está siendo gobernado por él. Y usted se transforma en templo del Ruach Kadosh. No hay que decirle a la gente: ponte la falda así, ponte la más para acá, como que si uno fuera un sastre.
No, Dios te va a guiar. Te va a decir cómo tienes que hablar, te va a decir cómo tienes que vestirte, porque Él te guía, ese espíritu que te guía a toda verdad. Entonces nos queda, hermanos, ¿qué cosa? Nos queda Sukkot. Ahora, mis hermanos, les quiero hacer una pregunta. Tomando en cuenta que venimos del Edén, tomando en cuenta que nosotros vamos de vuelta a la casa del Padre, y que antes de estar aquí en lo que nosotros conocemos, nuestros padres estaban ¿dónde? En un huerto, ¿verdad que sí? Y en ese huerto estaban rodeados de la gloria de Dios y estaban hablando personalmente con Dios como amigos. ¿Qué les enseña a usted la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué mensaje le está a usted trayendo la fiesta de los tabernáculos? ¿Cómo se celebran los tabernáculos? A ver si alguien me lo dice, ¿cómo se celebra la fiesta de los tabernáculos? Se celebra la fiesta de los tabernáculos. El motivo de la celebración de la fiesta de los tabernáculos era recordar que Israel estaba en el desierto, que Israel no trabajaba y que a Israel le caía pan del cielo y agua de la roca, que vivían en cabañas, que eran extranjeros y peregrinos por la tierra, pero que no necesitaban absolutamente nada porque dependían exclusivamente ¿de quién? Del Dios de los cielos. Ellos estaban cubiertos con la gloria de Dios. En las noches había fuego para calentarlos, porque en el desierto en la noche hace frío. Y en el día había una nube que les servía de aire acondicionado. Y las paredes de la gloria de Dios que cubría el campamento les guardaba de los animales. Por eso podían vivir en una choza. Eso no lo podemos hacer nosotros en nuestros países. En nuestros países hay que construir la casa de cemento y meterle reja por todos lados y puertas con candado, porque si no te llevan hasta la cama, las ollas, y si te descuidas te llevan a ti mismo también. ¿Estamos entendiendo esto? Tabernáculo te está diciendo que Dios te va a guardar bajo su gloria, que no vas a necesitar de esforzarte para trabajar y hacer un montón de magia y trampa, porque Dios te va a bendecir con la lluvia del cielo, donde vas a sembrar y vas a cosechar en abundancia. ¿Cuántos recitan el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero yo no quiero celebrar Sukkot, yo no quiero celebrar tabernáculo, porque eso es para los judíos. ¿Y cómo estarás tú cubierto bajo la gloria de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, si lo que te está diciendo tabernáculos es eso precisamente? Si tú guardas sus mandamientos, sus ordenanzas, entonces Él te va a cubrir tu casa y no vas a tener miedo de los ladrones, porque nadie entrará a robarte nada. No vas a tener miedo de los animales salvajes, de las bestias, porque estás bajo la protección del Todopoderoso. Ahora, hermanos, continuamos. ¿Qué más nos dice una cabaña hecha de hojas de árboles? Porque Israel tenía que celebrar estas fiestas. En este tiempo se construye una cabaña endeble, con palitos,
¿verdad? Mostrando que tu protección no procede de esas paredes, que la protección del sol y de la lluvia y del sereno no procede de ese techo. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso ellos hacen una cabaña endeble, prácticamente desechable, diciendo que nada de eso lo protege a ellos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De las paredes, del techo, del trabajo que tengo, del negocio que tengo, del diploma que tengo, siga por allí, etcétera, etcétera, etcétera. No, mi protección, mi ayuda, mi socorro proceden de Hashem, que hizo los cielos y la tierra. Eso te está diciendo Tabernáculo. Mire todo lo que estamos aprendiendo de las fiestas del Eterno. ¿Qué más te dice una cabaña? Es la costumbre en la casa de Israel que en esta semana se haga una cabaña con hojas de palmera, con pedacitos de matas, con columnas de matas o de árboles, y que se coloque allá adentro mucha fruta, mucha comida. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, hermanos. ¿A qué le recuerda eso? ¿A qué te recuerda un lugar donde hay muchos árboles y mucha fruta? A ver si alguien me lo dice. ¿A qué le recuerda a ustedes eso según la Biblia? ¿A qué le recuerda, hermano Juan? Al paraíso simbólicamente. ¿Qué te recuerda a ti árboles y frutas? Leamos el principio del libro. Si nos damos cuenta o si entendemos por qué hay que leer el principio del libro. A nosotros nos dicen que comencemos en Juan, pero hay que comenzar en Génesis. Por eso está en el principio. En el principio, dice el libro, en el principio, hablándonos de que hay que comenzar allí. ¿Dónde estaban Adán y Eva? En un huerto. ¿Había casa allí? No había casa. ¿Necesitaba Adán y Eva protegerse de los animales? No. Si no tenían casa era porque no necesitaban protegerse de los animales. ¿La serpiente los podía comer? No. ¿Los leones? No. ¿Y saben por qué no los podían tocar? Porque estaban bajo la gloria de Dios, cubiertos por la gloria del Eterno. Y una vez, hermanos míos, que ellos pecan, no solamente pecan ellos, sino también los animales se vuelven salvajes, porque hubo un cambio totalmente en la tierra. La tierra ya no produciría de la misma manera, sino que ahora, aparte de la semilla que brotaba, iba a brotar con esa semilla, ¿qué cosa? Hierba mala, espinos, y los animales se convirtieron salvajes. Y el hombre le tocó buscar protección de esos animales. ¿Estamos entendiendo esto? Tabernáculo nos enseña, hermanos, que nuestra vida comenzó en un huerto y que nuestro final es un huerto, es el paraíso. Que salimos del huerto y para el huerto vamos, porque Dios nos saca del huerto para purificar nuestras almas en el mundo, para afligir nuestras almas, para que pasemos trabajo en el desierto y para que allá reconozcamos
que lo teníamos todo allá en el paraíso, en la casa del Padre, y que ahora nos vamos para la casa del Padre como siervos, obedientes, no como Adán, sino como Yeshua. ¿Por qué nos sacó del huerto? Porque no obedecíamos los mandamientos. ¿Y qué nos dicen a nosotros allá en el otro campamento? Que eso es para los judíos. Eso no es para nosotros. Nosotros estamos ahora en la época de la gracia. Pero precisamente por ser desobedientes es que nos sacan de allá. Entonces, mis hermanos, estas 3 fiestas son vitales para nuestra salvación. Porque en Pascua, hermanos, recibimos al Cordero de Dios como nuestra salvación. Y debe de haber un arrepentimiento y un retorno hacia la casa del Padre en obediencia. Y como no podemos ser obedientes como lo era el Mashiach, porque no teníamos el mismo espíritu de él, porque venimos de Adán, de esa naturaleza caída que desobedeció, entonces él nos da de su espíritu para que guardemos sus mandamientos y nos mantengamos en el camino de la salvación, porque ¿hacia dónde vamos? Hacia la casa del Padre, que es tabernáculos, que es el huerto del Edén, donde no vamos a necesitar de policías para que nos cuiden, porque no vamos a necesitar de paredes fortificadas para guardar nuestras vidas, porque las puertas de la Nueva Jerusalén, ¿cómo estarán? ¿Cerradas o abiertas? Leamos para que vea lo que dice. Estarán abiertas de día y de noche, porque no habrá, ¿qué cosa? Ladrones, porque no habrá nadie que no sea santo para que pueda ver, ¿qué cosa? Para que haya paz, para que haya perfección, para que tú puedas vivir libremente. Nosotros decimos que somos libres, pero vivimos dentro de una casa y muchas de ellas tienen rejas. En Venezuela, por ejemplo, que somos de Venezuela, yo que soy de Venezuela, la gente que tiene dinero viven encarcelados, con alarmas, cámaras, rejas en la entrada, en las ventanas, en todas partes. Tengo entendido que están vendiendo cantidad de carros blindados en Venezuela, en contra de balas, porque no eres libre, porque vives bajo un mundo que está contaminado con el pecado. Y a través de la palabra de Dios es que se santifica ese mundo, para que podamos vivir en una verdadera libertad, sin la necesidad, hermanos, de tantas cosas que lo que han hecho es complicar la humanidad. Entonces, hermanos míos, esas 3 fiestas son indispensables que usted las celebre. Esas 3 fiestas les enseñan la necesidad del Cordero, la necesidad de guardar los mandamientos y el deseo de llegar a la casa del Padre. Nuestra meta es allá, nuestra meta es el paraíso, nuestra meta es el Edén, de allá salimos y para allá vamos. Entonces, cuando usted, hermanos, celebra Sukkot, tabernáculos, y usted hace aquí una enramada y usted pone frutas, ¿sabe lo que usted está diciendo? Yo quiero vivir en la casa del Padre. Y como usted tiene ese deseo, Dios la cumple. Pero si usted dice, yo no quiero hacer eso, eso es para los judíos, ¿sabe qué le está diciendo el Padre? Yo no quiero regresar al Edén. Aquí yo estoy bien, aquí donde estamos. Aquí con la gente que estamos rodeada, aquí estoy perfecto. ¿Cómo le parece?
Ya para sellar, ¿saben por qué esas 3 fiestas habían que hacerlas en Jerusalén? A ver si alguien me lo dice. ¿Por qué eran obligatorias hacerlas en Jerusalén? ¿Por qué no se pueden celebrar en otro lado? ¿Por qué en Israel? ¿Saben por qué? Porque en Israel está la entrada al paraíso. En la tierra que Dios le entrega a Abraham, o la tierra que Abraham compra, está la entrada al paraíso. Dios diciéndonos que para regresar al paraíso teníamos que pasar por esas 3 fiestas: Pascua, Pentecostés y Sukkot. ¿Recuerdan las palabras del maestro? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pascua es el camino. Pentecostal, la Torá es la verdad. A través del sacrificio del Mesías y del estudio de la palabra, recibimos la vida para llegar a la casa del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando usted lee, cuando usted analiza y estudia la palabra de esta manera, usted le va a dar más importancia a las fiestas.